Jueces, dijo. Sí, por favor. ¿Les gusta? Jueces, sí. En el libro de Jueces. Jueces. Otro que no dice cuál. ¿Qué número? Vamos a leer Jueces 7. Siete. Sí, por favor. Jueces 7. 7. Ese es 7 aquí. Sí. Jueces 7, del 1 al 8. Y dice: levantándose pues de mañana, Jerubbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se revolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo diga: vaya este contigo, irá conmigo, mas del cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua de la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Nosotros vemos la historia de Gedeón y vemos el trabajo de Jehová. Nosotros debemos de entender en esta parte que el Señor busca siempre, antes de cualquier victoria, la disposición del corazón. El Señor nunca va a buscar nuestras riquezas, nunca va a buscar nuestras fuerzas, nunca va a buscar lo que somos o lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Él es el rey del oro, Él es el rey de la plata. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Él es el rey de la vida. Pero lo que siempre le exige al humano es su corazón. Lo que siempre le exige al humano, lo que siempre busca dentro del humano, es la intención de su corazón. No busca otra cosa más que lo que nosotros sentimos a Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, la derrota de todo cristiano casi siempre viene por el corazón. Dice el Señor que las fuerzas del corazón son las que se acaban. Que las fuerzas de la vida son las que se acaban, las que se consumen. ¿Y qué es lo que nos hace regresar nuevamente a los pies de Dios? Cuando el Señor nos pone en problemas y pone en pruebas nuevamente nuestras emociones, y entonces hace que nosotros regresemos a Dios. Pero nuevamente regresamos heridos hasta el momento en el que se sana. Ya cuando nuestro corazón se sana, nuevamente nos damos a los deleites de nuestro corazón. La palabra de Dios marca que el corazón piensa de continuo el mal. Dice que nuestro corazón no mora lo bueno. Dice: porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien. Porque quiero hacer lo bueno, pero no lo alcanzo.
esto realmente la lucha de nuestro corazón, la lucha de nuestras emociones. Y nosotros vemos aquí este momento tan importante en la palabra de Dios como la guerra de Gedeón. Estábamos viendo que ellos estaban para ser destruidos. Vamos a leer esta parte de el verso 6 y vamos a leerlo del 1 al 6. Del capítulo Sí, 6. del capítulo 6, del 1 al 6. Y después vamos a leer del 7 al 10. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas sobre de ellos, y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos el primer versículo y nosotros nos damos cuenta, ¿quién fue el causante real de que los madianitas estuvieran sobre Israel? El mismo pueblo de Israel, porque hizo lo malo. Dice que Jehová los entregó a manos de Madián. Jehová mismo los puso en manos de quien los iba a destruir, de quien los iba a lastimar. Había una razón, lo marca claramente el corazón del pueblo de Israel. Nuevamente, era él el problema, era su corazón el que estaba mal delante de Dios. La palabra de Dios marca un principio fundamental. Cuando Dios nos salva, dice que Él nos va a salvar y que Él nos va a traer a su casa como sea, completos o incompletos, pero nos va a traer. Destruidos o no destruidos, pero nos va a traer. Es cuando dicen, ¿de qué manera quieres regresar a los pies de Dios? ¿Con amor o con dolor? ¿Cómo quieres regresar? ¿Con castigo o bien? Y uno se pregunta y dice, ¿a qué se refiere con esto? Regularmente nosotros como buenos humanos decimos, es que Dios es malo, porque ahí habrá alguien a quien echarle la culpa. Decimos, no, pero es que Dios es bueno, ¿y por qué si Dios es tan bueno, por qué castiga? ¿Por qué si Dios es tan grande y Dios es tan todopoderoso, por qué nos lastima? ¿Por qué si Dios es tan grande, por qué nos permite esto? Como si nosotros fuéramos tan sabios para poder enseñarle a Dios a hacer su trabajo. Como si nosotros tuviéramos voz y voto en el poder de Dios. Como si nosotros tuviéramos la limpieza, la grandeza de poder decirle a Dios cómo hacer su trabajo. A nosotros se nos olvida nuestra miseria, se nos olvida lo que tenemos, lo que somos, se nos olvida lo que representamos en este mundo. Nosotros se nos olvida que la palabra de Dios marca que siendo lo más bajo, Él nos rescató y tuvo misericordia de nosotros. Él habla acerca de los genios del mundo, Él habla acerca de las grandezas del mundo, Él habla acerca de los reyes de esta tierra y menciona que son sabios, y menciona que son grandes, y menciona sus riquezas. Pero cuando se refiere a nosotros dice, de lo vil y lo menospreciado del mundo te saqué yo para avergonzar a los sabios. Y marca claramente nuestra condición. Y marca claramente lo que somos. La pregunta es, ¿el pueblo de Israel qué era en Egipto? ¿Eran reyes? Esclavos.
eran esclavos. ¿Y cómo se comportaban ante el poder de Dios cuando Él los sacó de Egipto? ¿No eran déspotas con Él? Se rebelaron. ¿No eran malvados? ¿No eran rebeldes? Y uno dice, pero tú ¿quién eras en Egipto? ¿Cuál era tu posición en el lugar en el que estabas? ¿Eras de los más grandes? ¿Eras de los más sabios? El Señor viene y te pone en un lugar privilegiado en su casa y todavía te opones a lo que Él declara sobre de ti. Todavía te atreves a reclamarle como si tú pudieras enseñarle. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿cuál es mi condición delante de Él? ¿Cuál es mi condición? ¿Cómo tengo yo que presentarme delante de Él? Y se refiere a la condición del corazón del hombre. ¿Cómo nosotros vamos a saber mi condición? Les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes son capaces de ir y meterse en un restaurante de los más caros de México, sentarse y pedir comida sin pensar en lo que van a pagar? ¿Cuántos de nosotros se atreverían a hacerlo? Si no llevo dinero, no. ¿Por qué? Porque esa es mi condición. No. Yo no me puedo presentar ante un restaurante y sentarme y decirle, ¿sabe qué? Deme lo más caro del menú. ¿Por qué? Porque yo sé mi condición económica. ¿Qué es lo que nos mantiene fieles a Dios? Reconociendo nuestra condición. ¿Qué es lo que me puede mantener a Dios? Siendo sabio en lo que soy. ¿Qué es lo que me puede mantener en casa? Reconociendo lo que soy delante de Él, siendo consciente. ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué es ser alguien consciente? ¿Cómo se reconoce a alguien inconsciente? Es un ejemplo. Alguien inconsciente. ¿Cómo decimos? Cuando alguien hace algo malo sobre otra persona, decimos que eres un inconsciente. ¿Por qué? Porque no sientes lo que la otra persona siente. Eres un inconsciente, lo declaramos, ¿no? Eres un inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Tu conciencia está adormecida. Tu pensamiento está adormecido. No estás en una realidad. No estás pisando la realidad. Estás en un adormecimiento, en una inconsciencia de la que tú mismo ni siquiera te das cuenta. ¿Cómo es eso? No estoy en donde debería de estar. No hago lo que debería de hacer, aún sabiendo que tengo que hacer. Como las mamás que marcan ahorita el internet, que se pasan todo el día acostadas en la cama, en el celular, y los hijos con hambre y la casa destruida. ¿Ustedes creen que ellas no saben que los hijos tienen que comer? ¿Sí? ¿Ustedes creen que ellas no saben que se tienen que alimentar o que se tiene que limpiar la casa? Sí, pero están en un estado inconsciente. Como los padres que no trabajan y que no proveen a sus hijos, los que son drogadictos, los que están borrachos. ¿Ustedes creen que no saben? Hablando de la inconsciencia, lo que tienen que hacer. ¿Ustedes creen que alguien que es borracho no sabe lo que tienen que hacer? Yo he ido a varios centros de rehabilitación y ¿saben ustedes ellos cómo nos quieren convencer de que se tienen que salir? Es que tengo familia y hay que llevarles de comer. Son conscientes, pero cuando están afuera son inconscientes. Porque si ellos hicieran lo que tienen que hacer, no estarían en el centro de rehabilitación. La familia no los hubiera llevado al centro de rehabilitación. Y nosotros vemos esta inconsciencia en la casa de Dios. Estamos aquí, pero no estamos despiertos. Nuestra conciencia no es clara. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Se nos enseña, pero no tenemos la capacidad de lograrlo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y
Cuando las cosas salen mal, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios o al vecino, menos a uno mismo. A Dios. Aquí en la casa de Dios el culpable es Dios, ¿ya? Todos le echamos la culpa. Si ustedes vienen y me dicen a mí, yo les digo es voluntad de Dios, vamos a echarle la culpa a Él, ¿no? Y le decimos, es Dios, es Dios. Pero al final de cuentas, la orilla de nuestra inconsciencia, ¿quién la gana? ¿Quién es el culpable? Cuando vamos a los pies de Dios, ¿qué nos muestra? El pecado que nos llevó ahí. Simplemente nos muestra, mira, el único que tropezó sobre lo que hizo fuiste tú. La palabra de Dios en Salmos dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será por las cuerdas de su pecado. Va a caer en el pozo que cae. Es lo que marca. No va a ir más bajo. Justamente en lo que él hizo es lo que va a caer. Y nos habla de esta inconsciencia, de esta ceguera espiritual de la que hablábamos hace 8 días del gigante de desesperación. No se ve. Estamos caminando, damos los pasos, pero cada rato caemos. Pero es que, hermana, yo vengo a la iglesia y yo siento que ya no se siente nada. Pero esperen, una cosa es decirlo, otra cosa es sentirlo. Cuando usted viene y está aquí y no siente nada, hay un problema. Y un problema fuerte. Y usted puede decir, es culpa de Dios que no me quiere tocar. Es culpa de los hermanos que no quieren estar conmigo. Es culpa de mi esposa que no me apoya, me hace enojar. Es culpa de mi esposo. Es culpa de mis hijos. Es culpa del clima. Pero al final de cuentas, ¿Dios para qué instituyó este día? Para adorarlo. ¿Para qué es el día de Jehová? Para adorarlo. Salmos lo dice. Ese es el día que ha hecho Jehová. Dice, y estaremos alegres en él. Cuando marque este día. Este es un día de bendición. Y el Señor no va a decir, ¿saben qué? Hoy no los voy a bendecir porque pues este día no me gustaría bendecir. Si Él instituyó un día para nosotros como un día de descanso, es porque nos quiere dar el descanso en ese día. Es porque nos quiere bendecir y nos quiere tocar. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿En dónde llega nuestra inconsciencia? Nuestra inconsciencia llega en nuestra falta. Nuestra, primera, de disposición. Y segunda, de quiénes somos delante de Él. Déjeme decirle que si usted no le pide a sus papás comida, una vez recuerdo que mi papá fue a un campamento y se llevó a todos los jóvenes de la iglesia y regresó como a los 3 días y yo estaba bien enojada con él, bien enojada. Y se me acerca y me dice, ¿por qué estás tan enojada? Y yo le dije, es que no me llevaste al campamento. Y me dice, ¿tú viste que yo estaba arreglando la maleta? ¿Tú viste que yo me subí al autobús? ¿Tú sabías que yo iba a ir? ¿Cuándo me dijiste que querías ir? Y yo le dije, nunca. Dice, ¿nunca quieres ir conmigo? Dice, ¿cuándo me dijiste que querías ir? ¿Yo voy a adivinar tus pensamientos? Muchas veces nosotros venimos aquí a la casa de Dios, pero venimos sin saber lo que queremos. Y cuando Dios no nos da lo que queremos, nos enojamos. Porque el Señor no nos dio lo que nosotros queríamos que nos diera. Pero ni siquiera se lo pediste. Ni siquiera cerraste tus ojos para orar con Él. Ni siquiera le dijiste, Señor, dame. Señor, ayúdame. Llegaste y te sentaste y esperaste la magia. Y después preguntamos, ¿por qué? No es que alguien oró. Es que alguien no hizo lo que tenía que hacer. Y se nos olvida que nuestra bendición, mi bendición, es personal. Aquí el Señor trabaja de una forma personalizada.
Porque su condición no es mi condición. Porque sus problemas no son mis problemas. Yo traigo mis propios problemas. Y si me pongo a platicar con alguien, no son los mismos. Porque su mente no es mi mente. Ni mi necesidad es su necesidad. Para mí su necesidad puede ser poca, pero para usted es un abismo. Y para usted mi necesidad puede ser poca, pero para mí es un abismo. ¿Y qué pasa? Lo dejamos a la adivinanza. Y entonces empiezan los problemas. ¿Ustedes saben cuál era el problema de Israel en ese tiempo? Lo vimos el miércoles. ¿Cuál era el problema de Israel en ese tiempo, Abby? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hacían los que buscaban a Dios? Obedecían la palabra de los. Los de Israel, ¿no se acuerdan qué pasó? ¿Qué hizo el hombre? El miércoles lo leímos. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Resulta que una mujer había perdido dinero. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que se enojó mucho y maldijo a quien había tomado el dinero. Cuando su hijo mayor se levanta y le dice, madre, yo tomé tus dineros, yo tomé tu plata, yo la agarré. Y ella dice, bendito sea Dios porque tú fuiste quien tomó el dinero. Es más, este dinero es tan sagrado que con él voy a hacer un ídolo a Jehová. Y lo voy a poner, y a su hijo lo vistió como sacerdote, para que adorara al ídolo y hiciera sacrificio a Jehová. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y ahí le puso Jorobabel, porque hizo una combinación de Jehová y Baal. Y nosotros nos damos cuenta de estos híbridos que se levantan en nuestro corazón. Bendigo a Dios, pero trabajo mucho. Es mi Dios. Pero ustedes sabían que Baal prometía la bendición. Baal era como la parte secreta de Dios, de los dioses del mundo, que eran los que bendecían. ¿Por qué adoraban tanto a Baal en ese tiempo? ¿Quién era Baal? ¿Quién era Acera? ¿Quién eran los dioses de la tierra? ¿Por qué Israel tenía tantas combinaciones, tantos híbridos en la historia? Por esta falta de conciencia de Dios. Porque adoraban a Dios, pero no confiaban en Él. Porque buscaban a Dios, pero le pedían a otros dioses también. Por si uno fallaba, el otro no iba a fallar. ¿Por qué? Porque llegaba el pueblo y le decían, ¿sabes qué? Baal cumple. Baal me ayudó. Y el pueblo de Israel decía, pues voy a decirle, voy a ver si él voy a hacer lo mismo que tú haces, a ver si Dios me bendice. Y cuando eran bendecidos por pedirle al Dios, decían, bendito sea Jehová, que me bendice. Contaminaban las cosas de Jehová. Contaminaban sus pensamientos. Contaminaban sus emociones. ¿Por qué? ¿Por qué se contaminaban? ¿Sí? ¿Por qué estaba tan contaminado el pueblo de Israel en ese tiempo? Y una de las características es que dice, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. No seguían a Dios, cada quien hacía lo que quería. Lo que mejor le parecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a volver hasta el inicio del tema, por este mismo motivo. La falta de conciencia. La conciencia adormecida. ¿Por qué no voy a esperar a la respuesta de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios sí te bendice a ti y a mí no? ¿Por qué Dios sí contesta y a mí no me contesta? Y la pregunta es, ¿cómo está tu corazón delante de Él? No delante del hombre, delante de Él. ¿Cómo puedo darme cuenta cómo está mi corazón delante de Dios?
cómo oras. Nosotros aquí en la iglesia tenemos muchos ídolos, muchísimos ídolos que se las alimentan, que se les va alimentando. No es uno ni dos. Y nosotros los alimentamos y no nos damos cuenta. Los alimentamos. Y de repente ellos se levantan sobre nosotros. Sobre nosotros se levantan. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando comenzamos a ser reprendidos por el Señor. Cuando el Señor comienza a proclamar su lugar y su espacio en nosotros. ¿Ustedes saben cuántos ídolos menciona el Antiguo Testamento? Son 12. ¿Ustedes saben cuántos ídolos nosotros tenemos que conquistar en nuestro corazón? Los mismos 12. Y la pregunta es, ¿qué tan conscientes somos de nuestra condición delante de Él? Les voy a decir que nosotros tenemos que cambiar este servicio de la mañana, esta predicación, por oración. Porque las palabras no tienen fuerza sin oración. Las palabras no tienen poder si uno no ora. La palabra de Dios sin oración nos trae muerte más que vida. La palabra de Dios sin que nosotros busquemos a Dios nos trae problemas más que vida. ¿Qué es lo que a nosotros nos ayuda? ¿Qué es lo que a nosotros nos sostiene? Dios. Realmente el que tú conozcas lo que la palabra de Dios dice, sin Dios no te va a apoyar en nada. Por el contrario, va a ser tu juicio. Porque vas a ser juzgado por lo que conoces. Pero ¿qué necesitas tú de la palabra de Dios? Necesitas la vida que emana de ella. Pero la vida que emana de ella es espiritual. La vida que emana de la palabra de Dios proviene solamente de Dios. Y si tú llegas aquí y aprendes la palabra y no encuentras a Dios, te llevas el juicio de la palabra de Dios. Y si tú no tienes quien pague ese juicio, porque la palabra de Dios en Hebreos 11:1 dice que el alma que pecare, esa morirá, te llevarás la muerte. Y toda la semana vas cargando la muerte. Toda tu semana vas cargando la muerte. Y si no oras en la semana, sigues con la muerte sobre de ti. Con la muerte, con el juicio. El juicio está sobre de tus espaldas. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios eso? ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué dice la palabra en Hebreos 11:1? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en la casa de Dios cuando uno llega a la casa de Dios? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer a la casa de Dios cuando uno llega a la casa de Dios? ¿Qué es lo primero que nosotros tendríamos que hacer cuando uno llega a la casa de Dios? Vamos a ver. Pedir perdón. Nosotros tenemos, vamos a verlo, y les voy a decir porque terminamos de orar a las 11:30. Vamos a verlo en el tabernáculo. Ya está establecido en las escrituras lo que se tiene que hacer en la casa de Dios. Atrios. La gente de afuera, vamos a poner gente gentil. O gente inconversa. Ajá. Gente que no es cristiana. Casa de Dios. Atrios. Patio. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Al llegar a la casa de Dios, entrar por la puerta.
es lo primero que se tiene que hacer para entrar a la casa de Dios, es entrar por la puerta. En el Antiguo Testamento, había una puerta. Aquí está, es este tabernáculo. En el Antiguo Testamento había una puerta tejida que cercaba la casa de Dios. Nosotros vemos el nombre de Dios. El nombre de Dios en la casa de Dios. Porque nosotros decimos que somos semillas, ¿qué? Cuadradas. ¿Qué decimos? Somos semillas cuadradas, ¿verdad? Semillas cercadas, con el nombre de Dios, la J, la H, la B y la H. Ajá. Entonces se supone que nosotros tendríamos que estar adentro de la casa de Dios. ¿Cómo se entra a la casa de Dios? A ver, díganme ustedes. Por la puerta. Porque la palabra de Dios dice que el que no entra por la puerta, el tal es un ladrón Y salteador. y salteador. Marca que se tiene que entrar por la puerta. ¿Cómo es la puerta? Díganme ustedes. ¿Cómo es la puerta? Estamos viendo algo que ya sabemos. ¿Cuál es la puerta? Jesús. ¿Dónde dice? Y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, esta primer puerta, no nos vamos a enfocar en ese estudio, pero tenía 4 colores. 4 colores que nos habla de las 4 diferentes maneras que el Señor nos permite entrar a su casa. Tenía un blanco, un púrpura, un azul y un rojo. De las 4 diferentes maneras que nosotros podemos entrar a su casa, o de las 4 diferentes maneras que Él nos entra, que el Señor Jesús se nos presenta. Se nos presenta como el limpiador, el sanador, pero también se nos presenta como el rey, se nos presenta como el redentor, se nos presenta como el eterno. Entonces nosotros nos damos cuenta que para poder entrar por la puerta solamente a través de Jesús, para nosotros poder sentir aquí al Señor, lo primero que tenemos que hacer es invocar su nombre, su naturaleza de Él. No se puede entrar de otra manera a su casa. Nosotros no podemos entrar y decir, Dios, ya vine. ¿Por qué nos va a decir? ¿Y Jesús? ¿Ya entraste por Él? ¿Le diste las gracias por estar aquí? ¿Le dijiste a Él, Señor, gracias por dejarme llegar a tu casa? Gracias porque yo pude haber estado haciendo otra cosa. Gracias porque mucha gente no vino. Gracias porque mucha gente no está en tus atrios. Gracias porque a mí se me dio la oportunidad. Y no estamos juzgando a la gente, sino simplemente tienen cosas que hacer, pero a mí se me dio la oportunidad de estar en tu casa. O sea, yo en esta oportunidad estoy adentro. Estoy aquí. Pero estoy entrando por la puerta. ¿Usted habló con Jesús hoy, en esta mañana, para poder entrar por la puerta? De la puerta de la salvación. ¿Qué es lo que se usa en la puerta? ¿Qué es lo primero que usamos en la puerta? El Señor Jesús siempre se nos muestra como el Redentor. Una de las características de esta cortina es que no se abría. La cortina no se abría, era un muro. Quiere decir que para pasar por ella tenían que pasar arrastrándose debajo de ella. Y eso nos habla de una humildad. Al Señor se le presenta humildemente. No le podemos presentar reclamando, Señor, es que tú no me dices esto que te pedí en la semana, porque te vas a quedar fuera. No podemos llegar con orgullo, Señor, es que yo te traigo esto, te vas a quedar fuera. No podemos llegar con rencor, Señor, es que no estoy de acuerdo, te vas a quedar fuera. Y es por eso que muchas veces usted está aquí pero está fuera. Porque la estructura que está marcada desde antes de la fundación del mundo, porque habla la palabra de Dios de un tabernáculo celestial, que así pasa en el cielo. O sea que nosotros aquí lo aprendemos en la tierra, pero que lo vamos a vivir en el cielo, que vamos a llegar a hacer lo mismo en el cielo. Y esta es la estructura. Si usted no lo aprende a hacer aquí, no va a llegar a aprenderlo a hacer allá. Esa es una de las características. Si yo no aprendo a hacer las cosas aquí, no voy a llegar y como magia las voy a aprender allá. Yo aquí las tengo que saber hacer. En esta estructura, cuando usted pasa por aquí abajo, cuando usted pasa en humildad, ¿qué es lo que hay frente del trono de Dios? Díganme ustedes.
qué es lo que hay frente al trono de Dios cuando habla Apocalipsis? Y vi un trono delante de él y dice que había un mar de cristal. Realmente se refiere a la puerta. Nadie podía entrar a Dios. El mar no era de cristal. Solo los que podían pisar con la profundidad de la humildad de sus corazones podían hacer que el mar se volviera de cristal y poder pisar sobre de él. Pero alguien que no tuviera humildad no podía entrar al trono de Dios. No podía acercarse. No podía pasar ese mar. No se podía pasar y nuevamente se refleja la puerta. Y la actitud del corazón delante de Dios a la puerta. Nuevamente nos vuelve a marcar cuál es el estatuto ya declarado. Jesús es la puerta. Porque aquí hay un juicio. Hay un juicio en el que nosotros nos presentamos delante de Él. Pero el único que ha pagado toda la carga de nuestros pecados es el Señor. Es el único que es nuestro juez eterno. Cuando el enemigo viene y nos juzga y señala nuestros errores y nuestros pecados, quien sale a pagar nuestras deudas, ¿cuánto debe mi hijo? Aquí está. Es Jesús. El que sale y se presenta y dice, a ver, ¿cuánto debe? Aquí está su pago. Es Él. Por eso Él es la puerta. No hay otra forma de entrar más que por Él. Y es normal que si usted viene y no entra por la puerta, no quiera regresar. Es normal. Pero déjeme decirle que no es responsabilidad de nadie, solo de Dios. Y después de eso, ¿con qué nos topamos? Nos topamos con el altar de sacrificio. ¿Y el sacrificio es para Jesús? No, es para usted. Para venir y quemar lo que me estorba. ¿Qué pasa? ¿Qué se necesita en el altar? El altar de sacrificio tiene una característica especial. El altar de sacrificio nuevamente tiene que ver con el nombre. No está aquí, pero nada más vamos a hacer el dibujito aquí. El altar de sacrificio es cuadrado, refiriéndose a Dios. Ajá. Y dice que tiene 4 cuernos, que son de sujeción. ¿Por qué tendrá 4 cuernos? Porque ahí se sujetaba el sacrificio. Quiere decir que no se quería hacer. Cuando algo se tiene que sujetar, es porque no es del gusto del sacrificado. Porque no es voluntario. ¿Cuántas veces venimos nosotros sin voluntad? ¿A cuántos de nosotros les gusta orar? Es lo más difícil. Orar es lo más difícil. Déjenme decirles que si un bebé no prueba la leche materna o no prueba la comida cada 3 horas en el momento de que nace, el bebé se muere. Se muere. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche de vida. Nos habla que nosotros tenemos que estar pegados al Padre, a la roca eterna. Y dice que de su vientre corren ríos de agua, pero se refiere a la vida. A la vida. Si nosotros no tomamos de Dios, no tomamos de la vida de Dios, ¿qué creen? Estamos muertos. No podemos sostenernos. No hay sostén. No hay forma de continuar. Y cuando nosotros no hacemos esta primer parte, cuando usted no cumple su primer propósito, ¿qué crees que pasa? ¿Qué creen que pasa? El Señor nos despierta de nuestra conciencia. Nos despierta de nuestra inconsciencia. Nos hace saber que necesitamos de Él. Les veo. ¿Cómo se dio cuenta que necesitó de Él, hermano Armando? ¿Fue fácil? Fue bien doloroso. ¿Cómo se dio cuenta que necesitó de Él, hermana Estela? ¿Cómo se dio cuenta que necesitó de Él, hermano Jera? Porque hay momentos que uno no puede. ¿Por qué entonces somos caídos nuevamente? ¿Por qué entonces de repente el dedo de Dios parece que está sobre de nosotros? Pues está siendo consciente.
para arrear y decir, regrésate. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Regrésate, regrésate, regrésate. Y comienza a arrearnos de nuevo a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque era una sola forma en la que nosotros teníamos que presentarnos. Porque la humillación, la humildad, no es para el humano. Si tú vienes y me tienes temor a lo que yo te diga, pero no tienes temor a lo que Dios piensa de ti, déjame decirte que estás en grandes problemas. Grandísimos problemas. Si tú vienes y te preocupa más lo que pensemos de que qué trajiste, qué no trajiste, qué hiciste, qué no hiciste, y no tienes temor de lo que Dios piensa de ti, tienes un grandísimo, porque estás en una inconsciencia. Porque déjame decirte que se necesita un poder sobrenatural para salvar a alguien del mundo. Se necesita un poder sobrenatural. Hay gente que se para aquí en las mañanas pidiendo salvación. A mí me sorprende. Yo me he encontrado a varias personas paradas aquí diciendo, es que yo quiero que Dios me ayude. Y les hablamos y se van. Nunca regresan. O se van y no quieren. Y cuando uno ve a la gente que es salva, siempre decimos, es un milagro. Es un milagro. Dios hizo un milagro sobre las personas. Usted está aquí por un milagro de Dios. Usted está aquí porque el Señor lo escogió de entre todos los que necesitaban. De entre todos los que necesitaban, porque hay mucha gente con necesidad. Usted se para en la puerta y hay mucha gente con necesidad. Usted platica en la calle y hay mucha gente con necesidad. Usted platica entre su familia y entre su familia hay mucha gente con necesidad. Pero Dios hizo el milagro en usted. Precisamente en usted. No escogió a nadie más. A nadie más escogió. A lo mejor su familia es más capaz que usted. A lo mejor sus hermanos son más fuertes que usted. Sus padres son más fuertes que usted. Pero Dios le escogió a usted. A usted. Y a veces esa conciencia se nos va. Y se nos va delante de Dios. Se nos olvida lo que éramos. Se nos olvida nuestra condición de esclavitud. Y aún nos atrevemos a creer que estábamos mejor sin Él. Mi vida era mejor. Querido, si tu vida hubiera sido mejor, ni siquiera, nunca hubieras pisado este lugar. ¿No? Y se nos olvida la conciencia, la inconsciencia. Y el enemigo se aprovecha. Se aprovecha porque él sabe que después de esta inconsciencia viene el castigo. Él lo sabe. Y dice, Señor me está portando mal. Corre a acusarnos. Señor, mira lo que está pensando. Aunque él haya venido a sembrarlo. Mira. Pero pues porque él quiso escucharme. Y nuestra inconsciencia se viene en contra de nosotros. ¿Qué creen? Nosotros caemos en lo que hacemos delante de Dios. ¿Qué marca la palabra de Dios en esa parte? El sacrificio que nosotros tenemos que tener. Primero, el uso de la sangre. Si usted no es consciente que necesita la sangre en su vida, va a tener una semana difícil. Si usted no es consciente que usted no puede sin Dios, va a tener una semana imposible. Si usted no es consciente, no viene y le ruega a Dios que tenga misericordia de usted, que Él transforme su vida, que le ayude a superar lo que no ha podido superar en la semana, va a tener una semana difícil. Estamos hablando de 5 días, creyendo que los va a vivir, creyendo que dentro de 8 días usted va a tener vida para vivir, porque déjeme decirle que la vida no la tenemos contada, nadie, ni adultos ni pequeños, ni niños ni grandes. Pero creyendo que vivamos toda la semana y que tengamos nuevamente una oportunidad. Va a ser difícil.
usted no escuchó a Dios, que Él tenía que decirles hoy, déjenme decirle, usted escuchó muchas cosas que no tenía que haber escuchado. Muchas voces internas que no tuvo que haber escuchado. Como por ejemplo, no me gusta el color de la iglesia. Como por ejemplo, no me gusta el piso. No me gusta el color. ¿Ya viste lo que pasó? Está escuchando. Usted porque vino con la disposición de escuchar. Y es cuando los ídolos se levantan. Cuando el enemigo se levanta y empieza a sembrar en nuestro corazón lo que no se permitió que el Señor sembrara. Esto es bíblico. Ha pasado durante todo el tiempo de Israel. Ha pasado durante toda la iglesia cristiana. Tenemos a Tíquico, con Pablo. ¿Qué pasó con él? ¿Ustedes lo recuerdan? Se quedó dormido en el tercer piso, se cayó y se mató. Estaba la predicación de Pablo. Pablo estaba predicando. Sé que se quedó dormido, se cayó y se mató. ¿Por qué quedó registrado? ¿Por qué se imaginan ustedes que quedó registrado? ¿Para contarnos la historia? No, para decirnos la condición de nuestro corazón. Como muestra, no era algo nuevo. No era algo nuevo. No era algo nuevo. Estaba registrado. Quedó registrado. ¿Por qué? Por nuestra condición. Se nos olvida nuestra condición. Pero déjeme decirle que si usted recordara el primer día que pisó la casa de Dios, que si usted recordara el primer día y la conciencia con la que usted llegó, cuando usted fue consciente que necesitaba de Dios, si usted recordara cómo llegó destrozado, cómo su alma llegaba destrozada delante de Dios con esa necesidad, si usted recordara cómo llegó arrastrándose, porque todos llegamos arrastrándonos delante de Dios pidiéndole misericordia, y Él tuvo misericordia de nosotros, déjenme decirle que no nos importará nada, nadie de los que estén a nuestro alrededor, solamente Dios. ¿Por qué? Porque nadie nos pudo extender la mano, no porque no quisieran, sino porque no podían. Ustedes se acercaron a pedirle consejo a alguien y solamente se les quedó viendo diciendo, híjole, es bien difícil tu situación. Claro, porque no podían ayudarte, no es que quisieran darte la espalda, no podían ayudarte, no podían extenderte la mano, no es que quisieran, no podían. Porque solamente el único que tuvo la solución fue Dios. Entonces esa situación que tienes, la solución la tiene Dios. Hermano, es que es bien difícil mi situación. Es bien difícil. Ya lo declararon que mi situación es imposible. ¿No les ha pasado? Lo que yo estoy viviendo es imposible. Imposible. Les voy a preguntar, cuando ustedes fueron salvos, ¿era posible o era imposible lo que ustedes traían? Díganme ustedes la verdad. ¿Era posible o era imposible? ¿Era posible humanamente solucionar su situación? Imposible. ¿Era posible que usted estuviera aquí? Imposible. ¿Era posible que usted fuera salva? Imposible. Estamos hablando de milagros vivos. Nosotros trabajamos con lo imposible. Y de veras que los que conocemos sabemos que era imposible. Usted ve a la gente perdida afuera y se dice, es imposible que ellos tengan salvación. Y de repente los ve transformados y dicen, ¿pero a dónde fueron? Porque fue posible. Tíquico cayó del tercer piso. Pablo se acercó por él y lo resucitó. Porque Dios trabaja en lo imposible. Dios jamás ha trabajado con lo fácil. Él trabaja con lo imposible. ¿Y sabe por qué estamos aquí? Porque nosotros somos imposibles. Por eso. ¿Y sabe por qué el Señor nos ha salvado? Porque Él nos quiere mostrar lo imposible en nuestras manos. Porque cuando usted le trae lo imposible a sus manos, el Señor se ríe. Porque dice que quien no le cree, lo imposible lo hace posible.
carne y en nuestro cuerpo. Les puedo decir que tenía cáncer. 2 meses cuando me lo detectaron. En 2 meses, en un mes, se me desarrolló. En un mes. Cuando yo llegué al hospital, mis pulmones ya habían reventado. Porque mis venas no retenían el agua y me habían puesto suero. Y como las venas no tenían plasma, habían reventado. Se había llenado mi cuerpo, me había hinchado. Y eso había hecho que mis pulmones se reventaran. Mis riñones ya no me servían, uno ya no servía. Cuando llegué dijeron, demasiado tarde, porque tienen prohibido decir que ya no es posible. O sea, que ya vamos a morir. Demasiado tarde. Decían demasiado tarde, demasiado tarde. Cuando el Señor llega, corta, de inmediato corta. Uno va en picada y detiene hasta aquí. Porque Él es el Dios de lo imposible. De lo imposible. De lo imposible. Es que no es posible, sí es posible. Afuera no, aquí sí. ¿Por qué? Porque usted ha entrado al portal de lo imposible. Pero es que yo no puedo y Dios empieza a crear de la nada. Porque Dios es el dueño de lo imposible. La pregunta es, había un hombre, ¿cuántos años paralítico esperando a que el ángel bajara a mover una vez las aguas al año? ¿Cuántos años estuvo paralítico? Marca la Biblia. 38 años. Una vida buscando un posible. Fíjense lo que estamos hablando, buscando un posible. Porque una vez al año, de vez en cuando, bajaba un ángel del cielo, movía las aguas y el primero que entrara era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Un milagro, buscando un milagro. Usted le cuenta esto a alguien que busque un milagro. ¿Sabes qué? Yo voy a una iglesia en donde oras y Dios te crea milagros. ¿Qué cree que pasaría? Y ahora esa misma persona que busca un imposible por muchos años, usted cuéntele que viene y no busca al que hace los milagros. ¿Qué cree que piensa de usted?